Para continuar con el sector financiero, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, para hablar sobre el papel de los bancos como motor de la recuperación económica. Entrevista a Viridiana Mendoza, editora de reportes especiales de Forbes México. ¿Qué tal? Mi nombre es Viridiana Mendoza, soy editora de reportes especiales. Les doy la bienvenida a este panel dentro de nuestro foro Forbes Economía y Negocios 2021. Esta vez nos acompaña Daniel Becker, él es presidente de la Asociación de Bancos de México. Es un banquero súper joven con una visión muy fresca acerca del sistema financiero. Y queremos agradecerle que nos acompañe en este importantísimo evento y empezamos con estas preguntas. Daniel, bienvenido. Cuéntanos un poco acerca de qué papel está jugando el crédito bancario como motor de la recuperación en este momento. Bueno, la banca siempre ha sido un elemento fundamental de cara al crecimiento económico. Históricamente hemos visto que la banca puede aportar entre 1 o 1,5 puntos de producto en términos de crecimiento adicional. Y en esta ocasión, bueno, después de la crisis tan profunda que sufrimos el año pasado, la banca quedó con un alto índice de solvencia y con gran liquidez, y estamos seguros que la banca será un elemento fundamental junto con otros actores de la economía para la recuperación económica. El año pasado veíamos una tendencia un poco desfavorable, sobre todo en ramas como el crédito al consumo, ¿no? Que empezamos a ver inclusive cancelaciones de tarjetas de crédito. Les preguntábamos la prensa a los bancos qué estaba pasando, si veían señales de alarma. Y la buena noticia es que hoy estamos viendo que la tendencia empieza a pintar un poquito más positiva. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son como los factores que están detonando una mejora en crédito al consumo? ¿Y cuáles son como los retos que se ven hacia adelante para que esta rama tan importante del crédito bancario pues repunte efectivamente? Bueno, como tú sabes, lo que vimos el año pasado fueron dos sectores que se afectaron particularmente durante la crisis. Uno fue el sector terciario, todo lo que está vinculado al comercio y al turismo y servicios, y otro, como bien lo comentas tú, el consumo. Evidentemente, lo que sucedió es que, bueno, ante la crisis y el desconocimiento de cuál iba a ser el final de esta crisis, los bancos toman una posición sumamente prudente, aunado a que, como recordarás, hubo estos criterios especiales que emitió la Comisión Nacional Bancaria y Valores junto con la banca, donde ayudamos a prácticamente 9 millones de deudores de la banca a poder diferir pago de tanto de capital como de intereses. Y eso evidentemente ayudó mucho a las familias y a las empresas a poder sortear la crisis. Creo que fuimos uno de los primeros sectores que atajamos un problema que podía ser mucho más profundo. Y eso evidentemente creó las condiciones para que la banca saliera fortalecida. Ahora, en este proceso de restricción de la economía y de pandemia, es importante que toda la gente que nos escuche no olvide que una de las funciones fundamentales de la banca, entre muchas otras, es movilizar el ahorro de los mexicanos al sector productivo. Ahora, esa movilización tiene que estar bien analizada y ser sujeto a que tenga capacidad de evolución tanto del servicio de la deuda como del capital, porque es el ahorro de los mexicanos. Y en ese sentido lo que vimos es, bueno, sí, una astringencia de crédito derivada de los modelos de riesgo que prácticamente todas las instituciones tenemos asociada a la regulación profunda de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Ahora, Viridiana, lo que estamos viendo afortunadamente es que en este proceso de recuperación económica, que también asociado a la vacunación, que México todavía tiene un importante camino que recorrer, pero ya hay más de 50 millones de mexicanos por lo menos con una vacuna, esto nos da un cierto nivel de certeza que la economía está en un proceso de recuperación. Ya hemos visto recuperación en el sector terciario. No estamos todavía en los niveles pre-pandemia en términos de saldo de stock de crédito, pero de continuar todo igual, es muy probable que veamos hacia finales del año ya recuperación de saldos de stock en prácticamente todos los circuitos de crédito a niveles prepandemia. ¿Qué consideras que está cambiando ahí en la mente de los clientes del banco? ¿Ha habido una mayor reflexión? ¿Ha habido efectivamente una mayor demanda de información hacia los bancos acerca de cómo funcionan sus productos? Me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo han visto, sobre todo en la parte de crédito a consumo, los cambios en cuanto a lo que los clientes están buscando. Claro que sí, Briana. Y bueno, yo creo que primero tocaste varios temas en esta pregunta. Uno es el tema de la importancia de la educación financiera.
En esta administración de la Asociación de Bancos de México pensamos que la educación financiera es fundamental para tomar mejores decisiones, para la inclusión financiera, para temas de género. Es decir, la información financiera es un eje central de lo que estamos buscando. Ya lo comentaste tú, educar y darle información suficiente. Otra cosa que lo veo con mucho agrado es que los mexicanos tuvieron una posición muy prudente durante la crisis. Tan es así que hubo una propensión distinta de consumir, ahorrar. Los bancos durante la crisis Viridiana tuvieron un incremento de su liquidez de alrededor de 1.4 billones de pesos, 1.4 billones de pesos. Y eso me lleva a un par de reflexiones. La primera es que, derivado y asociado a crisis anteriores, me parece que la sociedad mexicana en su conjunto es mucho más responsable para pedir un crédito bancario y decidió ahorrar y hubo capacidad de ahorro. Y una segunda reflexión que me parece también relevante es la confianza que existe en el sector bancario. Y es una cosa que no podemos perder. Tan es así que hubo este incremento de liquidez que hoy los bancos tienen y que está lista para recuperar y apoyar a la recuperación económica que estamos viendo este año. Entonces, me parece que es uno de los grandes aprendizajes, además de muchos otros que ahorita seguramente hablaremos de todo este mundo digital, pero vemos con gran satisfacción cómo se comportó la sociedad en su conjunto. Sin duda son buenas noticias en el frente del negocio bancario, porque pues clientes más educados significa negocios muchísimo más sanos. Eso nos lo ha dejado de enseñanza otras crisis, pero me gustaría platicar o que nos contaras un poco, Daniel, de un crédito específico que resulta uno de los ejemplos de cómo el sistema bancario ayuda a que las personas realmente puedan generar un patrimonio. No todo el crédito es para gastar, y generalmente los créditos nos permiten gastar en aquello que solo podríamos gastar con muchísimo esfuerzo en el futuro o que no tenemos acceso, que necesitaríamos un espacio de tiempo muy grande. Uno de estos créditos pues es precisamente el crédito hipotecario, que curiosamente fue el que no se detuvo durante el periodo de contingencia. Cuéntanos un poco acerca de los factores que permitieron seguir con el otorgamiento y qué se está viendo ahora, que inclusive hay un poco más de confianza por parte de los clientes para quizá meterse en un financiamiento a varios años para un bien patrimonial que es una casa. Tocas un punto que también resulta muy interesante porque cuando tú pides un crédito hipotecario, generalmente los plazos son entre 15 y 20 años. Entonces, me parece que cuando uno pide un crédito hipotecario está teniendo una visión de largo plazo y quiere construir un patrimonio. Entonces, primero, ¿qué es lo que podemos derivar de esta reflexión? ¿Qué reflexión nos puede dar esto? Primero, que los mexicanos vieron que la crisis iba a ser temporal y siguieron teniendo la capacidad de ir a los bancos a generar y a pedir un crédito hipotecario a 15 y 20 años. Es un primer factor. Un segundo factor es que hay una gran competencia, uno de los sectores que tienen mayor competencia, te diría, Viridiana, que vemos en términos de la competencia entre bancos, es el crédito hipotecario individual. Y además, después de la reforma del 2014, existe esta posibilidad de portabilidad de crédito, es decir, ¿no? Que puedes pasar un crédito de una institución a otra si es que tienes mejores términos de competencia, lo cual creo que la competencia ha sido otro elemento muy importante de cara a ver por qué el crédito hipotecario siguió creciendo en términos reales a niveles de 9%. Y tercero, evidentemente, la tasa de interés. Como tú sabes, la disciplina fiscal y monetaria que ha tenido nuestro país nos ha generado condiciones macros muy robustas. La tasa de interés hoy podemos seguir, es posible seguir consiguiendo tasas a 20 y 15 años de un dígito. Y me parece que eso también ha sido uno de los motores importantes para que la gente opte por tener, en lugar de rentar una vivienda, por optar por una hipoteca, que puede ser inclusive haciendo los económicos más rentable, hacerte de tu propia vivienda que pagar una renta, o pagar una renta, que también es uno de los elementos que ya existe dentro de los menús de los bancos, la posibilidad de un crédito para renta, que eso también es un tema que creo que hacia adelante va a ir creciendo, sobre todo por las nuevas generaciones. Pero creo que esas 3 o 4 razones explican o pudieran explicar parte de por qué el crédito hipotecario ha sido tan resiliente y seguimos viendo crecimientos por encima del 9%.
En ese sentido, los bancos han sido muy innovadores en términos de los productos hipotecarios. Ha habido, pues, desde ese gran cambio, ¿no? De que ya podías tener un crédito compartido y no solamente con tu pareja mancomunadamente, ¿no? O sea, no, sin que existiera un matrimonio legal de por medio. Hacia adelante mencionabas esta parte de los créditos para renta, pero ¿qué tendencias pudieran venir en esta parte de los créditos hipotecarios? ¿Por dónde pueden venir las próximas innovaciones de la banca? Bueno, yo creo que veremos como todo este mundo de innovación y muy orientado, Lidia, si me preguntas aquí, si me permites aquí incorporar un tema del que se habla poco, pero son los comportamientos económicos, ¿no? Lo que los americanos llaman behavioral economics, donde hoy, a partir de las diferentes tecnologías, el día de mañana tú vas a poder elegir, por ejemplo, qué día del mes o de la semana te gustaría pagar tu hipoteca o tu mensualidad, asociado a que a lo mejor tú eres una persona que recibes honorarios y en lugar de que el banco te determine qué día lo quieres pagar, tú puedes elegir, evidentemente, muy pronto tú vas a poder elegir qué día de la semana o del mes quisieras hacer tu amortización. Que por cierto, está comprobado que eso genera menores índices de morosidad porque cuando el usuario tiene en su poder la toma de decisiones, se ha demostrado en estudios, particularmente en Estados Unidos, que baja la disminución de la mora. Entonces, ahí hay un primer tema muy interesante. La tecnología te va a llevar a empoderar al usuario y el empoderamiento del usuario nos va a llevar a mejores índices de comportamiento de morosidad. Es decir, mayor empoderamiento significa mayor morosidad del sistema. Entonces, seguramente lo que veremos hacia adelante, Viridiana, en términos de tecnología, es que tú puedas tener un menú de cómo quieres pagar. Seguramente podrás ir construyendo también tus pagos, que puedan ser de crecientes a crecientes o de crecientes a decrecientes, dependiendo de cómo estás planeando tu futuro y tu ahorro y tu ingreso. Y luego seguramente también todas estas reformas que ha hecho en los institutos de vivienda, particularmente el Infonavit, que tú ya lo comentas, donde puedes ya sumar, además de el ingreso de tu pareja, independientemente de con quién vivas, en qué estado civil vivas, lo puedes sumar a tu ingreso y además ahora vas a poder sumar a tu ingreso también tu subcuenta. Entonces ya vas a tener la posibilidad de tener un crédito hipotecario con el banco sumado a la subcuenta, en este caso al Infonavit. Y eso te va a permitir o dar un gancho adicional o poder hacer pagos y eso te genera menores pagos o que eso te permita también ir por una vivienda de mayor cuantía, ¿no? Tener un crédito mayor. Entonces, creo que esto va a generar, primero, una dinámica muy interesante en el sector inmobiliario. Segundo, vamos a ver mucho cómo se empodera, cómo los bancos crean herramientas para empoderar al cliente y eso seguramente tendrá más impulso y generará mejor comportamiento de los usuarios. Muy bien, pues estamos así ansiosos de ver toda esta ola de cambios y ver sobre todo muchos más mexicanos teniendo acceso a un financiamiento para un bien patrimonial, que eso es muy importante, que todos los mexicanos tengan alguna oportunidad de generar riqueza durante su trayectoria laboral, sobre todo. Y Daniel, cuando platicamos de recién llegado tú a la Asociación de Bancos de México, me comentabas que la cuestión de la contingencia sanitaria que vivimos resultaba una oportunidad muy interesante para los bancos para mejorar los productos y los servicios. Todo este cambio en el que la gente pues se vio confinada, en el que las sucursales tuvieron que estar cerradas inclusive y limitar los aforos, generar mucho más músculo digital por parte de los bancos, pues generaba una oportunidad para acercarse mejor a las necesidades de los clientes. Cuéntanos un poco hoy cuáles son las lecciones que la banca aprendió muy bien durante este periodo de contingencia y sobre todo qué les funcionó, qué sirvió dentro de las fórmulas de los bancos para seguir manteniendo activa y abierta esta llave de crédito. Bueno, primero, creo que tú ya lo mencionaste, Viridiana, la banca ya estaba inmersa en una transformación digital. El mundo fintech no nació a partir de la crisis, es decir, el mundo fintech ya existía y la verdad es que hay dos formas de ver el mundo fintech para la banca. Tú puedes ver al mundo fintech como un elemento de competencia o como un elemento de complementariedad. Yo lo veo más como lo segundo y además lo veo también como una obligación de que los bancos se vayan poniendo las pilas para estar
a la par de toda la experiencia de usuario que han creado algunas fintechs, que la verdad en algunas de ellas es espectacular. También es importante que ahí tengamos simetría regulatoria, ¿no? Es decir, parte de lo que no podemos permitir es que este mundo fintech, que no tiene esta regulación, pero que están haciendo algunas partes del sector bancario, de los servicios bancarios. Entonces, creo que lo primero que entendimos es que, aunque ya estábamos en el espacio digital, esto aceleró enormemente la profundización del espacio digital. Aunado a que también, un dato que creo que es relevante, es hay más de 55 millones de cuentas bancarias vinculadas a números telefónicos celulares. Entonces, esto te habla de la profundidad que está teniendo el sector bancario, donde ya veníamos inmersos en este mundo digital. La crisis aceleró la intención y la obligación de generar mayores productos y servicios a través de dispositivos digitales, dispositivos de tabletas, teléfonos celulares, a partir de cualquier dispositivo digital. Y además, como tercer elemento, tienes esta competencia que están haciendo las fintechs, que ha sido una revolución muy importante y que ha generado pues una verdadera revolución al interior de los bancos, pero también al interior del ecosistema regulatorio. Entonces, esto nos va a llevar seguramente, Viridiana, que en el mediano plazo veamos cada vez mayor profundidad a través de los medios digitales. La gran pregunta es qué pasará con el ladrillo y mortero, ¿no? Con el famoso brick and mortar, ¿no? Pues ya hay una extensión también. La banca tiene alrededor de 12,000 sucursales en el agregado. La pregunta es si esas sucursales dejarán de tener valor intrínseco por sí mismas. A mí me parece que no. A mí me parece que lo que vamos a ver hacia adelante es una combinación pero que la experiencia del usuario se va a volver fundamental y que el mundo fintech le va a obligar a los bancos a estar a la altura de crear una experiencia del cliente lo suficientemente amigable, con bajos niveles de tensión, con mucha transparencia. Insisto, Viridiana, hay algo bien importante. Esto obliga a que los bancos entiendan que hay que empoderar a los usuarios. El poder de decisión cada vez a través del mundo digital lo van a tener los usuarios y no los bancos. Y creo que el que no logre entender eso va a poner en riesgo su modelo de negocio. Eso no significa que no vaya a haber oportunidades, pero esto requiere una mentalidad distinta de pensamiento de la que teníamos. Ya venía antes de la pandemia, pero la pandemia simplemente nos confirma, uno, que el mundo ya cambió y probablemente nunca regresa a la normalidad que conocíamos antes, va a haber una nueva normalidad, y que el mundo digital no es solo un tema de penetración, es un tema de servicio, de experiencia y de empoderamiento. Daniel, pues después de toda la incertidumbre que hemos pasado a nivel económico, después de que inclusive los gobiernos se preguntaran la profundidad de esta crisis que hemos atravesado, es una gran noticia ver que un sector tan importante como el bancario esté fortalecido, y no solamente eso, sino que haya aprendido lecciones importantes sobre el valor de los clientes. Eso a nosotros como usuarios nos da muchísimas más, un abanico mucho más extenso de posibilidades, de productos, de modalidades de comunicación que sin duda van a agregar muchísimo valor a la experiencia de estar en un banco. Esas experiencias han cambiado y seguramente hacia el futuro veremos cambios todavía mucho más positivos. Daniel, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo para conversar y que nos contaras acerca de cómo pinta el futuro para la banca como motor de la recuperación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, era un gusto para mí y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Claro que sí. Pues amigos, sigan con nosotros en la transmisión de este Foro Forbes Economía y Negocios 2021 y no se pierdan nuestro programa que pueden consultar en nuestro sitio de internet.